Hola, ¿qué tal? Seguimos con las entrevistas en el canal de YouTube de DinoRank. Esta vez tenemos con nosotros a Juan da Silva. Juan es un viejo conocido, sobre todo en los canales de Telegram dedicados a la redacción SEO y al copywriting, y también se le ve bastante por la comunidad de SEO Warriors. Si algo caracteriza a Juan es que está constantemente queriendo aprender, formarse y también aportando valor al resto de los redactores y copywriters que nos movemos en ese tipo de grupos. Así que nada, pues bienvenido Juan y es un placer entrevistarte en el canal de YouTube de DinoRank. Hola Laura, un placer para mí estar aquí, muy agradecido por la invitación a ti y a todo el equipo de DinoRank. Pues mira, lo primero que te voy a preguntar es pues lo de siempre, ¿cómo empezaste en el mundo de la redacción? ¿En qué momento decidiste dedicarte a esto? Y bueno, pues ¿cómo fueron un poco tus primeros pasos? Bien, a ver, como desde el 2008 más o menos, comencé a usar blogs, a crear mi propio blog y a estar escribiendo un poquito de cualquier cosa. Y un buen día me di cuenta de que pues ahí había algo, ahí había rentabilidad, se podía sacar un dinero escribiendo. Y más o menos sí, desde el 2008 hasta el día de hoy he estado redactando. Gran parte de ese año, de ese tiempo, desde el 2008 hasta ahorita, ha sido redactando, pero únicamente para mí. Hace poco fue que comencé a redactar para otras personas, para clientes. Y Pero cuéntanos un básicamente eso. poco, sí, cuéntanos un poco el proceso, por qué decidiste empezar a trabajar para otras personas y cómo te has empezado a mover para ir encontrando tus primeros clientes, que estés, bueno, ya sabes que es el primer bache, ¿no? Que se encuentra en Redactor SEO, ¿no? De cómo conseguir los clientes y cómo empezar a gestionarlo, ¿vale? Pues cuéntanos un poquito cómo diste ese paso y cuál es más o menos tu estrategia para encontrar clientes. Bueno, como te digo, el desde 2008, pero más o menos desde hace 4 años para acá fue que me di cuenta de que realmente había eh, algo para hacer, algo por lo que se podía cobrar dinero. Y pensé que escribir era solamente para la gente especializada en eso, gente que había estudiado redacción o escritura, y realmente no es así. O sea, cualquiera puede escribir y cualquiera puede sacar un buen beneficio de eso, que como en cualquier otro trabajo, requiere dedicación, esfuerzo y tiempo. Entonces, tú todavía no has logrado vivir de la redacción SEO, pero sí es el punto al que tú quieres llegar, ¿no? A llegar a poder vivir de la redacción. Bueno, no tanto de la redacción, sino que como bien sabes, también soy consultor SEO, y son dos cosas que, primero, que me gusta mucho. O sea, a mí me gusta mucho escribir. A veces escribo únicamente por escribir, y yo siempre digo que soy mejor redactando que escribiendo. Y cuando quiero transmitir las ideas, las transmito mucho mejor escribiendo que hablando. Y, y como consultor SEO, pues es algo que compagino con la redacción SEO también. Si me gustaría llegar a tener ingresos constantes, ingresos mensuales que realmente sean sustanciales, básicamente esas dos actividades de la consultoría SEO, de la redacción SEO. Entonces, tú cuando ofreces tus servicios de consultor SEO, ¿aprovechas y ofreces también tus servicios de redactor SEO y al revés? Es decir, ¿intentas combinar los dos servicios para aportar más valor o prefieres mantenerlo por separado? No, a veces ni siquiera tengo que ofrecer uno para que me pidan por el otro. He tenido clientes que me han pedido únicamente redacciones y luego terminan pidiéndome eh, servicios de consultoría SEO, incluso hasta un poco más allá, porque a veces hasta me piden diseño web, cuando realmente yo no me dedico a hacer el diseño web. Pero como digo yo, a veces a un cliente es difícil decirle que no. Y si es algo que tú sabes hacer, pues mucho mejor. Es que yo creo que cuando haces algo bien, cosas que ya están por añadidura,
de manera indirecta, pues el cliente te las va a pedir, porque si haces una cosa bien, el cliente ya asume que todo lo demás lo vas a hacer bien. Me ha sucedido mucho que hago un keyword research, que es únicamente entregar una planilla de Excel con unas palabras clave ya estudiadas, y a veces el cliente me termina dando todo el trabajo de la redacción y del maquetado de la página web, y hasta a veces me da para hacerle otra página web desde cero. Entonces yo creo que cada servicio se compagina el uno con el otro, por lo menos hablando en términos de SEO. Claro que en realidad tú puedes dedicarte 100% a la redacción SEO, como hacemos algunos, pero en tu caso, por ejemplo, la redacción SEO para lo que te sirve es para aportar valor a otros servicios que tú ya haces, ¿no? Con lo cual, es Sí. cierto que la redacción SEO es así de maleable, ¿no? Puedes dedicarte en exclusiva a ella o lo puedes combinar con otros servicios como el copywriting, por ejemplo. ¿Tú trabajas el copywriting, te estás formando o de momento es un área que no te interesa? ¿Cuál es tu actitud respecto al copywriting? Pues también hago algo de copywriting, pero digo que estoy ahorita más en un periodo de formación que aplicando ese servicio. Me falta mucho que aprender. Yo creo que en cualquier otra área también me falta mucho que aprender. ¿Cuál es tu consideración respecto al copywriting? Porque a veces existe la idea de que el siguiente paso de la redacción SEO es ascender al copywriting, ¿no? Y de ahí viene a veces esa concepción, bueno, se ve en estos grupos de Telegram donde nos movemos tú y yo, a veces parece como que el copywriter tiene más valor o más consideración que un redactor SEO porque parece que la redacción lo hace cualquiera y el copy es más difícil. Entonces, bueno, no sé qué opinión tienes tú al comparar la redacción SEO con el copywriting. Pues yo creo que cada cosa tiene su estrategia, su manera de trabajar. No es lo mismo hacer copy que redactar. Eh, pero volviendo a lo que te dije anteriormente, cada cosa se compagina. Hago algo de copy, y ese copy a veces tiene mucho que ver con la redacción y también tiene mucho que ver con el SEO. Eh, y yo no creo que tenga que existir una barrera entre redacción y copy. Más bien se puede complementar una cosa con la otra fácilmente, sin ningún tipo de problema. Claro, de hecho, a veces, supongo que te habrá pasado, recibes encargos que tienes que escribir textos que posicionen, pero que al mismo tiempo persuadan al lector de hacer algo. Sí. Entonces, claro, ahí es un ejemplo de que tienes que combinar las dos cosas y que en realidad ninguna de estas disciplinas es mejor o peor que la otra. Es decir, a veces los redactores SEO pues parece que somos un poco una escala menos que un copy, ¿no? Y en realidad pues lo que hacemos es disciplinas diferentes. De hecho, yo he hablado con copies que me han dicho que son incapaces a lo mejor de sentarse a redactar un contenido, ¿no? Como los que podemos hacer tú y yo, que a ellos les gusta otro tipo de cosas, ¿no? Entonces, es una pregunta que estamos haciendo a casi todos los entrevistados, pues sobre todo por despejar un poco esa leyenda, ¿no? Como de que el copywriter es mejor que el redactor SEO. Y bueno, pues para Claro que no es poner en mejor. valor nuestro trabajo como redactor SEO, pues cuéntanos un poco cuál es el proceso que sigues desde el momento en el que te encargan un contenido hasta que lo entregas. El proceso, los truquillos, las cosas que te ayudan, todo ese tipo de cosas. ¿Cómo te organizas para escribir un contenido? Bueno, una vez que el cliente me da el tema, eh, primero, antes de sentarme a hacer todo el proceso de redacción, le pregunto al cliente si realmente tiene claro para qué quiere escribir el texto. Porque escribir un texto que no tiene, por lo menos hablando en redacción de SEO, un texto que no tiene un objetivo claro, pues es escribir contenido solamente para rellenar un espacio. Entonces, primero, si el cliente no lo tiene claro, trato de aclararle al cliente cuál es el objetivo de ese texto, de ese artículo que voy a redactar. Y en base a eso ya comienzo a hacer mi proceso de investigación. Primero que nada, si es un tema que no domino al 100% o por lo menos al 80%, comienzo un proceso de investigación, viendo videos en YouTube, leyendo libros, leyendo otros artículos, y es preparando toda esa parte del contenido, de lo que va a llevar el contenido.
Una vez hecha la investigación, me pongo a redactar de manera natural, Ajá. sin entrar en lo que es palabras clave, intención de búsqueda, sino lo hago de manera natural. Y luego ya de que está redactado un borrador, ahí sí me voy a dos partes fundamentales de la redacción, que es investigación de palabras clave y analizar la intención de búsqueda. Ujú, claro. Y partiendo de ahí, pues ya comienzo a limpiar ese borrador y a dejarlo ya completamente optimizado para el SEO. Entonces yo los definiría en cuatro fases, que es la primera, aclarar los objetivos del artículo, la segunda, investigación, y las últimas tres, tercera y cuarta, que una no es más importante que la otra, sino que por darle un orden, investigación de palabras clave y análisis de la intención de búsqueda. Sí, has apuntado un tema interesante y es el aclarar con el cliente para qué quiere ese texto y sobre todo Ujú. educarle un poco en Claro. ese tema, porque no eres el primero al que le oigo decir de, bueno, es que tengo que explicarle al cliente tal y cual. Entonces, ¿tú crees que es necesario realmente sentarte con el cliente, saber qué es lo que quiere, explicarle las opciones y una vez que todo eso está bien aclarado, ponerte a trabajar con ello, ¿no? Sí, porque igual tú puedes, si un cliente llega y te dice, necesito un artículo sobre sillas, y ok, está bien, pero yo lo Claro, puedo redactar y ya le entrego el artículo 100% optimizado para SEO de las sillas, pero después él no va a ver conversiones, no va a haber un movimiento en su página que realmente el cliente vea, oye, pero ese artículo no me sirvió de nada. Y es claro. precisamente porque no tenía un objetivo. Ya conociendo un objetivo, una meta, un enfoque a ese artículo, pues ya uno puede escribir en función de ese enfoque. Sí, de hecho es una de las primeras lecciones que se aprenden cuando estás empezando. Yo en lo personal, al menos, uno de los primeros problemas que tuve cuando empecé a trabajar con clientes y en agencias fue que yo no tenía esa costumbre de preguntar al cliente, sino que yo pues decía, bueno, pues querrá que hable de esto. Claro, eso me llevó a tener que reescribir muchos contenidos, porque luego el cliente me decía, oye, pero es que yo no quería exactamente esto, tal. Entonces es una de las primeras lecciones que aprendí yo de aclarar bien con el cliente qué es lo que quiere con ese contenido para evitarte, pues bueno, pues eso, tener que volver a reescribir o lo que comentas tú, ¿no? Que el cliente te diga, oye, mira, este contenido no me está trayendo tráfico o no me está procurando ventas o bueno, lo que quiera, ¿no? Entonces, es importante tanto analizar la intención de búsqueda, como has dicho, como dejarlo claro con el cliente. Y ya que estamos hablando de aprender de los errores, pues cuéntanos un poco pues, a la gente que está viendo esta entrevista y se está planteando trabajar como redactor SEO, pues cuáles son los consejos que tú le darías en cuestión de, pues bueno, de mentalidad. O sea, me gustaría que dieras como una visión realista de lo que es moverse en el mundo de la redacción SEO por si nos está viendo alguien. Bueno, primero que nada, que le den valor a su trabajo. Eh, a veces he visto muchos redactores que son muy buenos y cobran demasiado barato, y eso para mí es que no le dan valor al trabajo. Su preocupación es que si cobran caro o cobran el precio real, pues van a perder clientes. No están perdiendo clientes, más bien están ganando los clientes buenos. Que un cliente que te va a pagar muy poquito por mil palabras va a ser un cliente muy diferente de un cliente que te pague un precio adaptado a la realidad. Y ese cliente que te paga el precio adaptado a la realidad es el cliente que vale la pena. El cliente que paga poco o muy barato, pues es un cliente que siempre va a querer textos muy baratos, y eso va a ser pérdida de tiempo, pérdida de energía para el redactor, que al final no le va a ver la rentabilidad. Entonces, si realmente Claro. se quieren dedicar a la redacción, pues es eso. Primero, filtrar esos clientes buenos, dedicarle el tiempo y el esfuerzo a esos clientes buenos. Y en segundo lugar, formación. Yo creo que la formación es muy importante, y la formación tiene que ser constante, no solamente a nivel
de videos, sino también a nivel de libros. Yo me gusta leer muchos libros porque de ellos aprendo. De ellos aprendo a narrar historias, sí, básicamente a narrar historias, a entender cómo están escritas las cosas dependiendo del objetivo, volviendo al tema Claro, anterior, porque no es lo mismo un libro que tiene párrafos de 500 palabras que un artículo de un blog que tiene que ser más escaneable, más legible, de manera más fácil, que los párrafos son corticos, párrafos de 140 palabras claro. y tienen muchos saltos de línea. Y eso tú lo aprendes con la formación. Y juntarte con personas que sepan más que tú, aunque Sí. parezca contradictorio, pues eso, juntarse con personas que siempre sepan más que uno, porque uno aprende de esas personas. Si te juntas con alguien, no es por menospreciar a nadie, pero con alguien que esté a tu mismo nivel de conocimiento, pues poco o nada vas a aprender. Claro, Entonces, se para puede aprender compartir, realmente, pero claro, no aprendes igual. sí, exacto. Y eso, o sea, formación, que quieran mucho a los clientes que realmente valen la pena y que se junten con personas que tengan bastantes conocimientos. Y Juan, ¿cuáles son las herramientas que tú sueles utilizar a la hora de llevar a cabo tu redacción SEO? ¿Cuáles son las herramientas o las funciones que a ti te sirven de apoyo para preparar un contenido? A día de hoy, cuando cuando me mandan a redactar un artículo, lo primero es DunoRank, tanto para las palabras clave como para la prominencia semántica Ajá, y los documentos de Google. Esas dos claro. cosas son las dos primeras pestañas que abren el navegador cuando me mandan a hacer un artículo. Después también hay otras herramientas que son extensiones de Chrome o Href o Zenref, pero muy poco las uso. Básicamente, mis dos herramientas para redactar son DinoRank y los documentos de Google. Claro, utilizas el keyword research básico que hay que hacer y Sí. luego prominencia semántica, ¿no? Para ver un poco los términos que tienes que incluir. Y Sí, luego decías que trabajabas como consultor también utilizas, imagino, algunas funciones de DinoRank, ¿no? sí, gran parte de ellas. Lo que es la autoridad, sí, el PageRank, eh, análisis de la competencia, mm, las palabras claves, obviamente, y a veces cuando hago copy también utilizo lo que es la prominencia semántica, que me ayuda mucho. Ah, como cuando tienes que hacer copywriting también utilizas prominencia semántica. Sí, porque a veces en ese apartado siempre se pescan ideas que no están ni en las palabras clave ni en, ni en la propia intención de búsqueda. Y a veces consigues palabras clave ahí que son bastante valiosas. Sí, de hecho es lo que más me gusta a mí de esa función, que te da ideas, más que, o sea, Sí, sí, aparte de la función lógica que tiene, de la terminología y tal, es lo que dices tú, ¿no? Te pones a leer los términos y te dan ideas incluso para sacar los encabezados, por ejemplo. Yo lo suelo utilizar mucho también para sacar los encabezados del contenido. En ese sentido está bien. sí, porque a mí me ha pasado en este mundo de la redacción, te mandan a redactar cualquier cosa que te puedas imaginar y cuando vas a buscar palabras clave, o no hay palabras clave o hay palabras clave que tienen cero búsqueda. Sí, Entonces tienes que buscar lo que es la prominencia semántica para tener más palabras clave y más ideas de palabras clave y a partir de ahí construir tus eso propias es. palabras clave. ¿Y utilizas prominencia semántica para optimizar contenidos de tus clientes? O sea, ¿es un servicio que ofreces o has pensado en ofrecer? No solo escribir, sino optimizar los contenidos que ya Sí, tienen escritos. sí, de hecho he hecho algunas optimizaciones últimamente que básicamente es eso. El cliente me dice, tengo este blog, quiero mejorarlo. Y entonces veo el artículo que está y lo mejoro básicamente con prominencia semántica. Claro, para optimizarlo. Ujú. Muy bien, Juan, pues no te voy a robar más tiempo, que tendrás cosas que hacer. Así que nada, ha sido un placer tenerte aquí. En la descripción del vídeo
Vamos a poner formas de contacto para Juan, pues por si alguien está interesado en sus servicios. Y bueno, nada, Juan, tú y yo nos vamos a seguir viendo en los grupos de Telegram y en el grupo de SEO Warriors también. Así que nada, ha sido un placer y muchísimas gracias por estar aquí. Vale, gracias a ti y saludos a todos.